Buenas noches, otra vez más en el búnker, trayendo la actualidad y los problemas que se están generando no solo en Asturias, en Oviedo, en Gijón, sino incluso al otro lado del océano. Pero sin más dilación, cabecera. Bueno, pues como os estaba diciendo, vamos a tratar un tema que está al otro lado del Océano Atlántico y que, por mucho que se hable, nadie mejor que aquellos que lo ven en primera persona. Para ello estamos con Amalia Tarano Barro, representante de la Asociación Amigos de Venezuela de Asturias. Buenas noches. Hola, José, encantada de estar aquí contigo. Estoy encantado de que estéis aquí, desde luego. También Raquel Barreiro, secretaria de la asociación. Buenas noches. Buenas noches. Y tenemos a Álvaro Fuente, fotoperiodista y de Noreña, que estuviste allí viendo cómo se cocía todo aquello. Buenas noches. Muy buenas noches. Yo quisiera empezar con una cosa, porque bueno, se habla de que la gente que va a Venezuela de aquí, pues sobre todo la gente de Podemos y todo esto, que lo encuentran muy bien, pero no está muy bien, sino que hay un desastre enorme. ¿Cuándo empezó este desastre, Amalia? Esto tiene ya muchos años, lo que pasa que era algo que no se veía, estaba cocinándose, digamos, por debajo todo. Primero ganó un populista, llegó al poder, la gente tuvo la esperanza de que le resolvieran los problemas y bueno, en un principio parecía que la cosa iba bien, pero empezó a degenerar. Llegó la muerte del presidente Hugo Chávez y llegó al poder Nicolás Maduro. Y ahí sí es que realmente se desencadenó todo. El problema de Maduro es que no es nadie Maduro, más bien está muy verde. Se habla de la situación trágica que está viviendo Venezuela, que es una migración masiva mayor que incluso la que está viviendo Siria. Así es. Contarme de eso, que sabéis, porque estáis mandando comida, o sea, alimentos, medicinas. Sí, bueno, lo que está ocurriendo en Venezuela, a diferencia del caso de Siria en particular, ocurre como a cuentagotas, es como una tragedia a cuentagotas. Y todos los días las familias van saliendo por la frontera terrestre, el que puede todavía conseguir un pasaje de avión, que es una dificultad muy grande, primero porque solamente se puede comprar con dólares, segundo porque hay un montón de líneas aéreas que han abandonado Venezuela, pero bueno, día a día las familias se van desintegrando y cada una, algún miembro de esas familias va buscando una alternativa en el exterior, básicamente por los problemas de falta de alimentos, falta de medicamentos e inseguridad, una inseguridad muy grave que vive Venezuela. Entonces hay un instinto de supervivencia que por supuesto aflora en situaciones como estas, y las personas buscan alternativas. Sobre todo quien está saliendo en estos momentos está saliendo además sin planificación. Está saliendo, como se dice coloquialmente, A pecho descubierto. Sí, con una mano adelante, otra atrás, sin recursos económicos, muchas veces incluso sin los documentos que avalen tus estudios, ni nada, porque lo que buscas es poder salir y sobrevivir. Tú en Venezuela trabajaste como editora de la sección de economía del diario El Universal. También fuiste profesora de periodismo en la Universidad Católica Santa Rosa. Tú, dentro de lo que tú conoces, estás viendo que la economía en Venezuela, aparte de que ya desapareció, se plantean hacer una moneda, no sé si virtual. O sea, estamos diciendo que no solo los dólares van a desaparecer, sino que como un país tan rico, porque estamos hablando de petróleo, estamos hablando de un montón de minerales, y comentaba Amalia que yo hace años
cuando aquí había la peseta, ponía los ojos en blanco porque mi familia lejana que vive en Caracas traía bolívares de plata. Y decía yo, ¿cómo es posible que haya un país que acuña plata en sus monedas así, pero no solo bolívares, sino moneda fraccionaria, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, tiene que ser el dorado, ¿no? El mítico dorado. ¿Cómo es posible que se vaya todo a tomar por el saco cuando estamos hablando de tanto dinero que hay? A ver, los grandes pensadores venezolanos siempre han dicho que el petróleo ha sido la mayor riqueza de Venezuela, pero también lo que lo ha llevado a las peores de sus crisis. Porque si tú no desarrollas una economía en otros aspectos y solamente esperas que sea el precio del petróleo el que te permita sobrevivir, claro, cuando tienes un precio muy alto, vives en una época de bonanza que la ha vivido Venezuela en los años 70, 80. Incluso el gobierno de Hugo Chávez vivió muchos años un precio del petróleo a $100 el barril. Entonces, en ese momento había mucho dinero para, bueno, ejercer medidas populistas. Cuando el precio del petróleo empieza a caer, todo el modelo económico que se había sustentado en Venezuela y que estaba apoyado básicamente en el Estado, cuando tu modelo económico intenta de algún modo disminuir el poder de la industria privada para tú tener más poder económico que te ayuda a sustentar tu poder político, porque ese es el resumen muy a grosso modo de lo que pasó en Venezuela, cuando todo depende del Estado y todo depende de los ingresos petroleros y el precio del petróleo empieza a caer, el modelo que tú tenías no es sostenible. Hacer contrataciones de un personal que en realidad no está ejerciendo ninguna labor dentro de una empresa pública no es sostenible y empiezas a fabricar bolívares sin ningún tipo de sustento. Lo que se está hablando ahora es, sí, de crear el petro, que es una moneda de transacción con gobiernos internacionales, pero que nadie quiere, porque el problema de una moneda es que tienes que generar confianza. Si no hay confianza en tu economía, nadie te va a aceptar una moneda que la puedas llamar como la quieras llamar. Lo sabemos, aquí la peseta tampoco salía fuera al exterior. Lo Claro. sabemos. Espero que Maduro no le haya venido esa idea de otro pajarito llamado Hugo Chávez, o sabe Dios qué pajaritos. Compañeros, ¿qué peligrosidad tenemos en la calle? ¿Tú que estuviste allí? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Cómo lo viste? Realmente el panorama es desolador. Apenas hay comida, no llega todo el mundo. Bueno, pues realmente ¿qué hace la gente, ¿no? en esas situaciones? Buscarse la vida. Hay más armas, tiene más armas la población que todo el cuerpo militar y cualquier tipo de fuerza de seguridad del Estado, ¿no? Entonces, que un policía ve peligrar el pellejo por 4 duros. Exactamente, no, como te comentaba, yo entiendo hasta cierto punto la corrupción que hay entre las fuerzas de seguridad del Estado, porque no merece la pena llevarse balazos por nada, ¿no? Campa a sus anchas, los grupos pandilleros, de cada barrio tiene el suyo, hay una... ¿Qué estuviste en Caracas? Estuve en Caracas, sí. Estuve en Caracas, estuve cerca de un mes y... ¿En algún barrio en concreto? Recorrí varios barrios, estuve en Petare sobre todo, Sí. que dentro de ese panorama pues encuentras siempre algo positivo, ¿no? Y era lo que me llevaba a mí realmente, aparte de denunciar un poco, fotográficamente hablando, la situación actual del país, también buscar ese punto de optimismo que puede llegar, ¿no? En el sentido de iniciativas privadas e incluso organizadas para ayudar a sus vecinos. Con lo cual muchas iniciativas en ese sentido para dar comida, para... Tú sabes que, bueno, tú eres natural de Noreña, que bueno, van a decirnos los de Podemos o los de izquierdas que somos de derechas porque decimos esto de Venezuela. ¿Tú qué podrías decir políticamente hablando, y puede ser hasta incluso políticamente incorrecto, porque si no lo eres tú lo voy a ser yo? ¿Qué está pasando con los que van para allá a chupar de la piragua? Yo he visto, estando allí, una entrevista en un canal estatal al actor Willy Toledo. Y la verdad que me pareció lamentable. Me dio mucha pena porque hay gente que ve eso y
y saben que es mentira. Claro, no sé el tipo de concesión que le ha dado el régimen de Maduro, pero sí que, bueno, él incluso animaba a los jóvenes venezolanos a no venirse a España, argumentando que España estaba todavía en una condición mucho peor que Venezuela, ¿no? Que en Venezuela había ciertos derechos que se estaban perdiendo en España. Estamos viendo fotografías tuyas. Sí, eso por ejemplo es en la olla solidaria, es una iniciativa individual de una muchacha que afín a esa iglesia, pues junto con su madre y un grupo de amigas, reparte comida los sábados. Empezó con 150 personas y a día de hoy, cuando la última vez que hablé con ella hace 2 meses, repartían todos los sábados 800 y pica platos de comida caliente, ¿no? Un menú equilibrado y tanto para... Sí, Sí. Me lleva a pensar que la situación que se está viviendo en Venezuela, que Venezuela no deja de ser parte de nosotros mismos, porque tenemos raíces muy profundas, España y Venezuela, que se esté haciendo caso omiso a esta situación sin hacer algo a nivel internacional. Me gustaría, no sé, que se pudiera hacer algo, que se pudiera, no sé si a nivel político, no sé si a nivel de la ONU, pero es que se llega un momento en el que ya no se puede más, ¿no? Exactamente, es que hay gente haciendo labor en ese sentido. Hay gente que está recogiendo firmas en defensa de los derechos humanos, de los presos políticos, de los derechos civiles. Se ha ido a la ONU, la OEA, el presidente de la OEA ha querido hacer de todo y no ha habido forma alguna de que haya algo conjunto y concreto para poder aliviar el dolor. Es que va más allá de la política y va más allá de todo entendimiento lo que está pasando. No es posible que se deje morir, porque se está dejando morir un pueblo. Se está dejando morir un pueblo, una cultura, unas raíces que los españoles tenemos, porque tenemos familiares ahí y estamos con el alma en vilo. Y yo creo que al margen de cualquier política deberíamos hacer algo. No sé. Eso fue lo que nos llevó a nosotros a ¿Vosotros estáis mandando habitualmente medicinas? Sí. ¿Cuánto a la semana más o menos? Bueno, por ejemplo, el año pasado enviamos un total de 830 kilos. Pero ya este mes hemos mandado 400, por ejemplo. Sí. Pero ¿cuántos miles de kilos necesitamos? Muchos, ¿no? Muchos. Exacto. Tenía por ahí, saqué una especie de discurso, porque a veces tampoco sabes cómo decir, son 50 y pocos segundos sobre un Maduro que pide que le voten y que va a regalar cosas. Espero que no regala jaulas para meter pájaros donde Hugo Chávez les cuente al oído lo que está pasando. En algún momento nos lo pondrán, me lo dirán por el pinganillo y lo oiremos, pero yo pienso que esto no puede continuar. No sé vosotros qué pensáis. La sanidad está bajo mínimos, ¿no? Sí, José, yo quería... sé que a veces las cifras pueden resultar un poco lejanas o inhumanas, pero son las que mejor te pueden resumir lo que es la situación crítica de la sanidad venezolana. Y traía algunas, por ejemplo, este año, según la Organización Panamericana de la Salud, solo el 11% de la población susceptible de recibir vacunas va a poder ser atendida. Sí. Solo el 11% de quienes necesitan ser vacunados, y estamos hablando sobre todo de una población infantil, va a poder ser atendida este año. Venezuela, por ejemplo, es el país de todo el continente americano donde se registran más casos de sarampión. El año pasado, según la Organización Mundial de la Salud, Venezuela fue el país donde más aumentaron los casos de malaria. Una enfermedad que además Venezuela había sido una de las primeras y con mayor éxito en erradicarlas en el siglo pasado. Y cuando hablamos del siglo pasado nos podrá sonar a 100 años atrás, y no.
Estamos hablando... Es un pasado reciente. Es muy, muy triste la situación que están viviendo. Hay muchos grupos vulnerables. Vamos a hablar en principio, por ejemplo, de los niños. Hay un reportaje que publicó en diciembre del año pasado, es decir, un reportaje muy, muy reciente que publicó The New York Times, que se llama Venezuela colapsa y sus niños mueren de hambre. En ese reportaje, que además está muy bien sustentado con fotografías que a veces, bueno, y hay todo un discurso político en el que la palabra puede intentar ser desmentida, pero la fotografía no, y es muy evidente. Habla de por lo menos 7 casos de muertes de niños menores de 2 años por casos de desnutrición. Sus madres, o por una infección, o porque no podían amamantar, o porque habían caído enfermas, no pudieron darle leche materna. Y en las farmacias de Venezuela no se consigue lo que en Venezuela llamamos la fórmula, que no sé si aquí se le llama de la misma manera, no, pero, una leche especial para los niños recién nacidos, que puede sustituir a la leche materna. En Venezuela, en la principal cadena de farmacias de Venezuela, de 63 tiendas que tienen, solo una tenía la llamada fórmula. Entonces, estas madres les daban a sus hijos o leche entera a un bebé recién nacido, o les preparaban un tetero con agua de arroz o con agua de avena, o de espaguetis, y esos niños murieron. Hay un caso muy particular de un bebé de 17 meses que murió, y este equipo de periodistas pues estuvo con la familia en el entierro, conversaron con ellos. La mamá de ese bebé de 17 meses es una mamá de 29 años, tiene 4 niños más. Ella pesa, y lo anoté por acá, 39 kilos. Una mujer pesa 29 kilos y su 29. hija de 6 años pesa 13 kilos. Es decir, que lo que vivieron con su bebé de 17 años pueden vivirlo en cualquier momento con cualquiera de sus otros hijos. Los padres están dejando de comer para darle de comer a sus hijos. Lógico. Esa es una situación. No hablemos de los hospitales. En los hospitales, si necesitas ser operado, te piden que lleves inyectadoras, gasas, los antibióticos para darle a los pacientes. Te piden incluso que lleves el desinfectante para desinfectar el quirófano. En el hospital de niños de la capital del país, de Caracas, hay 5 quirófanos que no están funcionando porque no tienen servicio de agua, porque las tuberías están rotas. Y la lista de espera de los niños para ser operados es grandísima. Las protestas a las puertas del hospital de padres de niños con cáncer que te dicen, la enfermedad de mi niño no puede esperar ni 1, ni 2, ni 3 semanas. Ahora, hace 5 o 10 días, hay unas cifras también de Codevida, que es una ONG. Hubo una manifestación a la puerta del Ministerio de Salud donde hay 16.000 pacientes pendientes de diálisis porque no son atendidos. Hay 75.000 pacientes con VIH que no están recibiendo el tratamiento que anteriormente lo daba el sistema de salud público. Claro. Hay 20.000 pacientes con cáncer que no pueden completar sus tratamientos de quimioterapia porque falta algún medicamento. Hay 5.000 pacientes hemofílicos que tampoco tienen medicamentos. Entonces, cuando hablamos de la realidad, te hablo de casos cercanos. Yo conocí a esa niña. El año pasado esa niña de 8 años murió. Una niña diabética, porque no tenían cómo darle la insulina y porque no tenían cómo darle una alimentación adecuada para una niña diabética. La semana pasada hablé con un familiar de esa niña y me dice que el padre de la niña, que también es diabético, y ante la situación crítica que vive hoy en día, tiene problemas renales, tiene anemia, y en el hospital le dijeron que no pueden hacer mayor cosa por él. Esa es la realidad de las familias, que día a día pierden a un miembro de su familia porque no tienen medicamentos para la epilepsia, porque no tienen medicamentos para la tensión. La gente se está comiendo un ajo porque no tiene medicamentos para la tensión. Y no es mentira. Y no es mentira. Esa es otra cosa. Y el precio que tienen los alimentos. Yo quisiera pediros perdón para escuchar 59 segundos al elemento llamado Nicolás Maduro,
y tener la consciencia de que está pidiendo el voto a base de prometer dar algo. Lo oímos mientras estamos aquí. Todo el que tenga carnet de la patria tiene que ir a votar el 20 de mayo. Eso es dando y dando. Yo estoy pensando en darle un premio al pueblo de Venezuela que salga a votar ese día con el carnet de la patria. Lo estoy pensando. Por la democracia, por la libertad. Dando y dando. Recibo mi derecho social al trabajo, al estudio, a la pensión. Pero yo le doy a la patria mi voto, mi participación política en libertad, mi sufragio, mi soberanía, mi voluntad. ¿Qué les parece si le damos un premio especial al pueblo democrático de Venezuela? ¿Les gusta la idea? Convérsela por ahí, pues. Espero su respuesta. Bueno, como veis, aquí el señor este ofrece... No ha habido epidemia. Ofrece un montón de cosas, mientras hay un montón de gente, un rebaño que dice que sí. Digo rebaño porque si tú estás viendo que se te está muriendo la gente alrededor, hay que ser un poco oveja para hacer caso a esto, ¿no? Yo creo que no estará diciendo votarlo, pero con B. O sea, que para que lo saquen ya de ahí de una vez. Sí, votar de echar fuera, pero yo creo que a esta gente hay que echarlos. Que no, me temo que no. Y es una pena, sobre todo por revoluciones tan bonitas que hubo en Latinoamérica como la nicaragüense, hayan acabado en una caricatura. O sea, cuando el fin es el sí mismo, el pueblo les da igual. Compañero, la revolución de Nicaragua, estando Ortega, después de que murieron asturianos allí, murieron un montón de gente por una revolución sandinista que se va al carajo. Como esta, es una auténtica caricatura. Estamos hablando de que el poder corrompe y el dinero más. Sí, a la vista está claro. Y a esta gente... Y dinero y riqueza que hay mucha, y para comprar conciencias y para comprar lo que sea. Sí, bueno, exacto, tú lo dices, para comprar conciencias. Que a mí me gustaría que esas conciencias que después vienen a España a contarnos historias empezaran a darse cuenta de que lo que tienen es una conciencia prostituida. No se puede decir de otra manera, o sí se puede. No, vamos. Estamos hablando de la prostitución, de la consciencia y decir lo que quieren que digas para han constituido una ideología, incluso algo peor, un país, ¿no? Un pueblo. Eso es lo más triste que se puede llegar a hacer, creo yo. Viendo lo visto, yo animo a cualquier persona que quiera conocer la realidad de Venezuela que la visite. Que la visite a nivel de calle, no que vaya invitado por nadie, de manera individual. Pero ojo, tú tuviste que engancharte a una pandilla para poder vivir y ver. Claro, sí, a ver, luego para ciertas cosas yo tengo que, igual que tuve que pagar a un policía para que nos protegiese un asunto por la noche, Sí, claro, no, que no vayan... Convencer a una pandilla que me dejasen estar con ellos. Que no vayan a ver las playas, ni pero Isla Margarita, ni... No animo a la gente que vaya a hacer un trabajo, sino que vayan a visitar, que pasen por las calles, con cuidado, pero que visiten las calles. Se van a dar cuenta, es que no se oculta. Los montones de basura que se acumulan, es una ciudad que fue maravillosa seguramente, estoy seguro, pero está en decadencia, está sucia. Los montones de basura que se acumulan, dentro de lo malo, dan de comer a familias. Yo tengo la imagen del segundo día cuando estaba allí, un niño aseado, iba a la escuela y estaba mirando entre bolsas de basura delante de una pizzería, que el día anterior sacaron las porquerías, buscando que de llevarse la boca para desayunar. Hostia, y se me cayeron las pistolas al río en ese sentido, ¿no? Me di cuenta que esto estaba llegando más allá, que no es gente que no llega a final de mes porque no tiene trabajo, está parada, como es el caso que puede pasar en España, o en cualquier otro lado. Pero no, ahí es gente en una posición, ya sea baja, media o alta, que no les llega, que no tienen para comer. Que estamos hablando de faltar lo más básico. Tenía aquí unas notas sobre morir lejos de casa del New York Times, el exilio médico de los venezolanos,
a causa de no tener metformina, y lo digo porque soy diabético y entonces me hago partícipe de esta sensación de muerte. Me dicen desde Control que tenemos un minuto. Me gustaría que hiciéramos hincapié en esa ayuda que podéis recibir vosotros todos, en la Asociación de Amigos de Venezuela en Asturias, que estáis en Gijón, Sí. ¿no? Y que, bueno, que lo digas para que aquellos nos ayuden a que solventar esta situación, cómo tienen que hacer o dónde tienen que acudir. Pues bien, nosotros tenemos apenas año y medio, no nos conoce todavía demasiada gente. Por eso te agradezco muchísimo que nos des esta ventana para poder llegar a tanta gente que a lo mejor le toca esto el corazón, que a lo mejor tiene un hijo diabético o que tiene un padre que tiene la tensión alta, que se pongan en la piel de esa gente, que se imaginen, que hagan un ejercicio de imaginación. ¿Qué pasaría si yo a partir de mañana no tengo la medicación para mi enfermedad crónica? ¿Qué haría? Si yo a partir de mañana no me alcanza el salario más que para comprar unos huevos. Sí. Si soy un jubilado y mi jubilación no me alcanza más que para un paquete de espaguetis. Hay que hacer ese ejercicio de imaginación, pero que no es una cosa irreal, que es que está sucediendo. Entonces, yo estuve en Venezuela en el año 2016 por un asunto familiar, y la verdad es que cuando llegué allí me sentí muy golpeada por lo que más me pegó, la tristeza en la cara de la gente. Siempre en Venezuela había sido la gente muy alegre, siempre con una sonrisa, a pesar de las dificultades, que siempre las hubo. Pero es que ahora es una cosa como que todo el mundo llevara una losa pesadísima encima, con una cara de tristeza, con una sensación de indefensión, como que ya no puedo luchar. ¿Y quién puede luchar con hambre? O sea, si lo primero que necesita alguien para tener fuerza es alimentarse bien, y luego tener el derecho, que es un derecho fundamental a la sanidad y a la educación. Los niños no van al colegio. ¿Por qué? Porque no comen, se desmayan en la calle. Los niños y los adultos y los ancianos y todo el mundo. Sí, hay un retroceso. Y antes había colas, y sigue habiéndolas, para comprar en supermercados. Pero es que ahora también hay cola para comer de la basura. Y esto no es una cosa ficticia, esto es real, de todos los días. En la calle donde vive mi hermana, en Caracas, hay tráfico de influencias para poder optar a esta o esta otra bolsa de basura que sacan de los condominios. O sea que hay hasta corrupción para comer de la basura. ¿Cómo es posible que en un país haya que comprar los billetes para poder pagar? Porque no hay efectivo, no hay dinero metálico. Si quieres dinero, como siempre lo que te dan es un cupo limitado para sacar dinero de un cajero o del banco, pues tienes que comprar los billetes a los que se dedican a esto. Y si es como si aquí quieres comprar 20 euros, pero tienes que pagar 100 por el billete de 20. Yeah. Eso es lo que vale la moneda, nada, no vale nada. Entonces... Sí, y bueno, un poco nos preguntabas cómo entrar en contacto con nosotros. Nosotros somos, hasta ahora que sepamos, la única asociación legalmente registrada ante el Principado, ante el Ayuntamiento de Gijón. Volvemos a repetir nuestro nombre, somos Amigos de Venezuela en Asturias. Tenemos un blog que se llama amigosdevenezuela.wordpress.com. Allí básicamente tratamos de poner información, un poco de asesoría, la gente que sepa qué requisitos necesita en caso de emigrar, etcétera. Y estamos también en las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, somos Amigos de Venezuela en Asturias. A través de nuestro blog se puede hacer una donación por PayPal. Sé que a veces la donación de dinero a la gente le genera un poco de miedo, pero bueno, lo que le podemos decir, y a todo el que se quiera acercar hasta el Consejo de la Mocedad en Gijón, en nuestra
Facebook, está el horario en el que estamos allí, le podemos mostrar nuestras cifras, todo lo que hemos enviado el año pasado. Tenemos una red de profesionales en Venezuela que nos ayudan a distribuir las medicinas a quien lo necesita, porque sí sabemos que puede haber muchos desvíos. Entonces, bueno, con €1 que nos ayuden, con medicinas que nos puedan donar, porque sí hay mucha voluntad de la gente en donarnos medicamentos, pero luego necesitamos el dinero para enviarlos a Venezuela, porque no nos quedamos con esto aquí, sino la idea es repartirlos además en muchos estados de Venezuela, no solo en la capital. Entonces, si pueden hacernos donativos de dinero, €1 ayuda. Nosotros tenemos PayPal en nuestra página web, pero también se pueden acercar hasta el Consejo de la Mocedad en Gijón y por allí pueden, si quieren hacerse socios, tenemos planillas. Bueno, hay diferentes maneras de contactarnos a través de las páginas de las redes sociales. Básicamente dinero, porque de verdad que la gente ha sido muy solidaria con las medicinas y estoy hablando de la gente de a pie, porque ni ayuntamientos, ni políticos, ni empresas, ni la gente de a pie que se ha solidarizado con nosotros. Yo os quiero decir que, bueno, estamos al borde del precipicio del final de este programa, pero tenéis abierto el búnker para todo lo que necesitéis, sobre todo para ayudar a nuestros compañeros venezolanos. Y tenemos que despedir porque me están diciendo que pues que no caiga en saco roto el que os voy a llamar más veces para ver cómo va la situación. Ya vemos la situación de lo que está pasando allá. Vamos a intentar que aquí se puedan hacer cosas. Desde el búnker... Muchas gracias, José. No, gracias a vosotros porque sois las que realmente estáis moviendo la situación. Bueno, pues como veis, hemos llegado al final del búnker, pero no al final de una situación caótica que se está viviendo en Venezuela. Ya sabéis, hay que ponerse en contacto con la Asociación Amigos de Venezuela en Asturias y empezar a colaborar, porque los que están allí son parte de los que estamos aquí. Y nada más, con esto me despido. Buenas noches y mañana más y mejor.